Bueno, arrancamos. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes, compañeros? ¿Cómo estuvo esta semana? ¿Viene la feria? La semana que viene tenemos clase también, así de haya feria. Tenemos clase todos los jueves, pase lo que pase, hasta el 11 de diciembre, que deberíamos hacer un compartir. Así que empiecen. Es el acto de grado de Israel, vamos a celebrar su título universitario, vamos a celebrar el cierre del taller este año. De periodista. El 11 de diciembre. Ok, ¿qué quiero hablarles hoy? Hoy les quiero hablar un poquito más sobre... Bueno, realmente quiero hablarles de una novela que me gusta mucho y he leído muchas veces. Y que esto me sirva para hablar acerca de la trama. Del problema de la trama. Si yo les leo cómo comienza esta novela, ustedes lo sabrán de inmediato a qué novela me refiero, ¿no? La novela, les voy a leer el primer párrafo de este capítulo. Les voy a leer 5 capítulos del primer párrafo, para que vean cómo funciona el tramar una historia. Claro, este hombre es un premio Nobel de literatura, es un genio de nuestra lengua. A excepción, había sido el hombre más joven que había ganado un premio Nobel de literatura hasta que lo ganó recientemente la autora coreana, que creo que ahora es la más joven del mundo. Pero este autor ganó el premio Nobel recién cumplió sus 60 años y por eso tuvo oportunidad de 60 años. Los primeros premios Nobel todos tenían más de 70. Y parecía el premio Nobel una especie de carrera contra el tiempo y contra el cuerpo más que contra el talento. Bueno, esta novela, que es una genialidad de cómo se trama una historia, comienza muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento. El coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava construida a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Todos los años, por el mes de marzo, una familia de gitanos desarrapados plantaba su carpa cerca de la aldea y con un grande alboroto de pitos y timbales daban a conocer los nuevos inventos. Primero llevaron el imán, un gitano corpulento de barba montaraz y manos de gorrión, que se presentó con el nombre de Melquiades. Hizo una truculenta demostración pública de lo que él mismo llamaba la 8ª maravilla de los sabios alquimistas de Macedonia. Fue de casa en casa arrastrando 2 lingotes metálicos y todo el mundo se espantó al ver que los calderos, las pailas, las tenazas y los anafes se caían de su sitio. Y las maderas crujían por la desesperación de los clavos y los tornillos tratando de desenclavarse. Y aún los objetos perdidos desde hacía mucho tiempo aparecían donde más se les había buscado y se arrastraban en desbandada turbulenta detrás de los fierros mágicos de Melquiades. Las cosas tienen vida propia, pregonaba el gitano con áspero acento. Todo es cuestión de despertarles el ánima. José Arcadio Buendía, cuya desaforada imaginación iba siempre más lejos que el ingenio de la naturaleza y aún más allá del milagro y la magia, pensó que era posible servirse de aquella invención inútil para desentrañar el oro de la tierra. Melquiades, que era un hombre honrado, le previno: para eso no sirve. Pero José Arcadio Buendía no creía en aquel tiempo en la honradez de los gitanos, así que cambió su mulo y una partida de chivos por 2 lingotes imantados. Úrsula Iguarán, su mujer, que contaba con aquellos animales para ensanchar el desmedrado patrimonio doméstico, no consiguió disuadirlo. Muy pronto
ha de sobrarnos oro para empedrar la casa, replicó su marido. Durante varios meses se empeñó en demostrar el acierto de sus conjeturas. Exploró palmo a palmo la región, inclusive en el fondo del río, arrastrando los 2 lingotes de hierro y recitando en voz alta el conjuro de Melquiades. Lo único que logró desenterrar fue una armadura del siglo XV con todas sus partes oxidadas soldadas por un cascote de óxido, cuyo interior tenía la resonancia hueca de un enorme calabazo lleno de piedras. Cuando José Arcadio Buendía y los 4 hombres de su expedición lograron desarticular la armadura, encontraron dentro un esqueleto calcificado que llevaba colgado en el cuello un relicario de cobre con un rizo de mujer. Primer párrafo. Miren todo lo que contó en el primer párrafo. Uno, el que ha leído la novela, conoce la historia ya. Pero qué asombroso en el primer párrafo. Nos planteó ya la personalidad de José Arcadio, nos dijo que es un obstinado, nos planteó la personalidad de Úrsula, que es esa mujer comedida que piensa en el hogar, y nos habló de uno de los protagonistas fundamentales, que es el coronel Aureliano Buendía, que es la primera línea. No sabemos quién es Aureliano Buendía, no sabemos por qué es coronel, lo vamos a saber más adelante cuando nazca Aureliano, y la cara de Aureliano nace con los ojos abiertos. Esto lo cuenta en el primer capítulo, ¿no? Entonces, como queriendo aprender todo del mundo. El segundo capítulo dice esto. El primer párrafo es más corto, pero es brillante, porque ya en el párrafo anterior termina exactamente lo mismo, ¿no? José Arcadio y el bendito Melquiades y los gitanos consiguen el hielo, ¿no? Y el tipo dice que es el invento más grande del mundo, el hielo, la cosa. Pero el segundo capítulo, cuando tú pensabas que estás metido en la vida de ellos, ya sabes que tienen 2 hijos, y que Úrsula va a estar embarazada de la tercera, y entiendes a la personalidad de la mujer y los muñequitos de caramelos que la mujer hace, y cómo el tipo fundió toda la herencia familiar porque se quiere alquimista. Todo eso pasa en el primer capítulo, que pasan miles de cosas. Vas al segundo capítulo y quieres que continúe la historia, pero el hombre te dice, se remonta a el origen de la familia, y dice: cuando el pirata Francis Drake, 1570, algo así, asaltó a Riohacha en el siglo XVI, la bisabuela de Úrsula Iguarán se asustó tanto con el toque de rebato y el estampido de los cañones que perdió el control de los nervios y se sentó en un fogón encendido. Las quemaduras la dejaron convertida en una esposa inútil para toda la vida. No podía sentarse sino de medio lado, acomodada en cojines, y algo extraño debió quedarle en el modo de andar, porque nunca volvió a caminar en público. Renunció a toda clase de hábitos sociales, obsesionada por la idea de que su propio cuerpo despedía un olor a chamusquina. El alba la sorprendía en el patio sin atreverse a dormir, porque soñaba que los ingleses con sus feroces perros de asalto se metían por la ventana del dormitorio y la sometían a vergonzosos tormentos con hierros al rojo vivo. Su marido, un comerciante aragonés con quien tenía 2 hijos, se gastó media tienda en medicinas y en entretenimiento, buscando la manera de aliviar sus terrores. Por último, liquidó el negocio y se llevó a la familia a vivir lejos del mar, en una ranchería de indios pacíficos situada en las estribaciones de la sierra, donde le construyó a su mujer un dormitorio sin ventanas para que no tuvieran por dónde entrar los piratas de sus pesadillas. Cosa bellísima como comienza este párrafo. Es otra genialidad del maestro García Márquez. Y aquí dice aquella cosa genial, en el siguiente párrafo dice aquello, dice: por eso
Cada vez que Úrsula se salía de las casillas con las locuras de su marido, saltaba por encima de 300 años de casualidades y maldecía la hora en que Francis Drake asaltó Riohacha. Ella decía, es el inicio de sus calamidades, ¿no? Pero miren cómo utiliza entonces, para hablarnos un poco, en este capítulo se van a presentar, van a comenzar los amores de la fundación del pueblo, en este caso, es decir, cómo ellos deciden. Aquí aparece el asesinato por honor, aquí aparece el problema del rabito de cochino con el que termina la novela. Imagínense ustedes que este hombre termina la novela con el problema que plantea en este segundo capítulo, que un familiar de Úrsula, por estarse casando entre primos, había nacido con un rabo de cochino. Y tenía un amigo carnicero que le había cortado el rabito y había muerto desangrado. Entonces Úrsula no se quería acostar con José Arcadio por miedo a que los hijos, como eran primos, por miedo a que los hijos nacieran con rabos de cochino. Y eso hace que José Arcadio mate, que salga el fantasma con que le atravesó una lanza viejísima, y que tengan que irse él y todos los jóvenes del pueblo y fundan Macondo, precisamente huyendo de ese fantasma, ¿no? Pero en el segundo capítulo sale lo del rabo de cochino, que es en la escena final de la novela. Y nos han dicho muchísimas veces que los críticos, que las novelas son extensas, que tú puedes decir muchas cosas, pero García Márquez, antes de escribir la novela, fue cuentista, y él sabía la importancia de la estructura y la exactitud. Entonces, algo que mete aquí en este segundo capítulo va a ser súper importante para el resto de la novela. Mira, les leo el otro fragmento que les seleccioné, creo que este es el capítulo 6 o 7. Este capítulo dice: el coronel Aureliano Buendía promovió 32 levantamientos armados y los perdió todos. Tuvo 17 hijos varones de 17 mujeres distintas que fueron exterminados uno tras otro en una sola noche antes de que el mayor cumpliera 35 años. Escapó a 14 atentados, a 73 emboscadas y un pelotón de fusilamiento, el del principio de la novela. Sobrevivió a una carga de estricnina en el café que había bastado para matar un caballo. Rechazó la orden del mérito que le otorgó el presidente de la República. Llegó a ser comandante general de las fuerzas revolucionarias, con jurisdicción y mando de una frontera a otra, y el hombre más temido por el gobierno, pero nunca permitió que le tomaran una fotografía. Declinó la pensión vitalicia que le ofrecieron después de la guerra y vivió hasta la vejez de los pescaditos de oro que fabricaba en su taller de Macondo. Otro de los detalles bellos de la novela, ¿no? Ese oficio de artesano de Aureliano. Aunque peleó siempre al frente de sus hombres, la única herida que recibió se la produjo él mismo después de firmar la capitulación de Neerlandia, que puso término a casi 20 años de guerras civiles. Se disparó un tiro de pistola en el pecho y el proyectil le salió por la espalda sin lastimar ningún centro vital. Lo único que quedó de todo esto fue una calle con su nombre en Macondo. Sin embargo, según declaró pocos años antes de morir de viejo, ni siquiera eso esperaba la madrugada en que se fue con sus 21 hombres a reunirse con las fuerzas del general Victorino Medina. No nos queda ganas de saber lo que va a hacer el coronel en este extraordinario capítulo donde cuenta sus andanzas. Miren este, creo que debe ser el capítulo 10, 8. Años después, este es brevísimo, este creo que es el inicio del capítulo más breve, el primer párrafo más breve de todo el libro. Años después, en su lecho de agonía, el año después que viene utilizándolo, ¿no?,
Aureliano II había de recordar la lluviosa tarde de junio en que entró en el dormitorio a conocer su primer hijo. Aunque era lánguido y llorón, sin ningún rasgo de un buen día, no tuvo que pensar dos veces para ponerle nombre. Se llamará José Arcadio. Y se lo tiene con Fernanda Carpio, que es la católica loca, y que deciden que va a ser papa el muchacho. Miren este capítulo, cómo comienza. Este párrafo un poco más grande. Dice: deslumbrada por tantas y tan maravillosas invenciones, la gente de Macondo no sabía por dónde empezar a asombrarse. Se trasnochaban contemplando las pálidas bombillas eléctricas alimentadas por la planta que llevó Aureliano Triste en el segundo viaje del tren y a cuyos obsesionantes tum-tum costó tiempo y trabajo acostumbrarse. El tum-tum de la planta eléctrica, ¿no? Aureliano Triste es otro de todos los aurelianos que todos terminaron en Macondo también. Lo que pasa es que los mataron a todos los hijos de Aureliano. Se indignaron con las imágenes vivas que el próspero comerciante Bruno Crespi proyectaba en el teatro con taquillas de boca de león, porque un personaje muerto y sepultado de alguna película y por cuya desgracia se derramaron lágrimas de aflicción, reapareció vivo y convertido en árabe en la película siguiente. ¡Qué indignación! El público, que pagaba 2 centavos por compartir las vicisitudes de los personajes, no pudo soportar aquella burla inaudita y rompió la silletería. El alcalde, a instancias de Bruno Crespi, explicó mediante un bando que el cine era una máquina de ilusión que no merecía los desbordamientos pasionales del público. Ante la desalentadora explicación, muchos estimaron que habían sido víctimas de un nuevo y aparatoso asunto de gitanos. De modo que optaron por no volver al cine, considerando que ya tenían bastante con sus propias penas para llorar por fingidas desventuras de seres imaginarios. Algo semejante ocurrió con los gramófonos de cilindros que llevaron los alegres matronas de Francia en sustitución de los anticuados organillos y que tan hondamente afectaron por un tiempo los intereses de la banda de músicos. Al principio la curiosidad multiplicó la clientela de la calle prohibida y hasta se supo de señoras respetables que se disfrazaron de villanos para observar de cerca la novedad del gramófono, pero tanto y de tan cerca lo observaron que muy pronto llegaron a la conclusión de que no era un molino de sortilegio como todos pensaban y como las matronas decían, sino un truco mecánico que no podía compararse con algo tan conmovedor, tan humano y tan lleno de verdad cotidiana como una banda de músicos. Fue una desilusión tan grave que cuando los gramófonos se popularizaron hasta el punto de que hubo uno en cada casa, todavía no se les tuvo como objetos para entretenimiento de adultos, sino como una cosa buena para que la destriparan los niños. En cambio, cuando alguien del pueblo tuvo oportunidad de comprobar la cruda realidad del teléfono instalado en la estación del ferrocarril, que a causa de la manivela se consideraba como una versión rudimentaria del gramófono, hasta los más incrédulos se desconcertaron. Era como si Dios hubiera resuelto poner a prueba toda capacidad de asombro y mantuviera a los habitantes de Macondo en un permanente vaivén entre el alborozo y el desencanto, la duda y la revelación, hasta el extremo de que ya nadie podía saber a ciencia cierta dónde estaban los límites de la realidad. Era un intrincado fangollo de verdades y espejismos que convulsionó de impaciencia al espectro de José Arcadio Buendía bajo el castaño y lo obligó a caminar por toda la casa aún en pleno día.
Desde que el ferrocarril fue inaugurado oficialmente y empezó a llegar con regularidad los miércoles a las 11 y se construyó la primitiva estación de madera con un escritorio, el teléfono y una ventanilla para vender los pasajes, se vieron por las calles de Macondo hombres y mujeres que fingían actitudes comunes y corrientes, pero que en realidad parecían gente de circo. En un pueblo escaldado por el escarmiento de los gitanos, ya no había un buen porvenir para aquellos equilibristas del comercio ambulante que con igual desparpajo ofrecían una olla pitadora que un régimen de vida para la salvación del alma al séptimo día. Pero entre los que se dejaban convencer por el cansancio y los incautos de siempre, obtenían estupendos beneficios. Entre esas criaturas de farándula, con pantalones de montar y polainas, sombrero de corcho, espejuelos de armadura de acero, ojos de topacio y pellejo de gallo fino, uno de tantos miércoles llegó a a Macondo, casi lo mismo, y almorzó en casa el rechonzo y sonriente Mr. Ebert. Aquí van a llegar los gringos, va a llegar la compañía frutícola, va a pasar la masacre, el pobre Aureliano II, es el que vuelve vuelto fantasma. José Arcadio II. Pues es que lo que pasa es que se mezclaron, se cambiaron los nombres. Bueno, y el último párrafo que les voy a leer es este, que es un poco más extenso, para que vean al maestro. Llovió 4 años, 11 meses y 2 días. Así comienza el párrafo. Punto. Esto es, yo siempre he dicho que este párrafo es un cuento, por sí solo. Llovió 4 años, 11 meses y 2 días. Hubo épocas de llovizna en que todo el mundo se puso sus ropas de pontifical y se compuso una cara de convaleciente para celebrar la escampada, pero pronto se acostumbraron a interpretar las pausas como anuncios de recrudecimiento. Se desempedraba el cielo en unas tempestades de estropicio. Miren las palabras que utiliza, ¿no? Palabras, por cierto, la mayoría con muchas P's. Se desempedraba el cielo en unas tempestades de estropicio. Y el norte mandaba unos huracanes que desportillaron techos y derribaron paredes y desenterraron de raíz las últimas cepas de las plantaciones. Miren cómo construyó en esto que se desempedraba en el cielo hasta plantaciones, es una sola oración compuesta, unidas por is. Esas is son oraciones subordinadas copulativas, las llamamos en lingüística, en gramática, lingüística no. Oraciones subordinadas copulativas, porque están subordinadas, es decir, están unidas las oraciones por una o por una i. Entonces es una sola oración de 3 líneas. Como ocurrió durante la peste del insomnio, que fue mucho antes, ¿no? Medio libro antes, que Úrsula se dio a recordar por aquellos días, la propia calamidad iba inspirando defensas contra el tedio. Aureliano II fue uno de los que más hicieron para no dejarse vencer por la ociosidad. Había ido a la casa por algún asunto casual la noche que el señor Brown convocó la tormenta y Fernanda trató de auxiliarlo con un paraguas medio desvariado que encontró en el armario. No hace falta, dijo él, me quedo aquí hasta que escampe. No era, por supuesto, un compromiso ineludible, pero estuvo a punto de cumplirlo al pie de la letra. Ya supimos cuánto duró la lluvia, ¿no? Ahí es donde está el chiste. Como su ropa estaba en casa de Petra Cotes,
Se quitaba cada 3 días la que llevaba puesta y esperaba en calzoncillos mientras la lavaban. Para no aburrirse, se entregó a la tarea de componer los numerosos desperfectos de la casa. Ajustó bisagras, aceitó cerraduras, atornilló aldabas y niveló fallebas. Durante varios meses se le vio vagar con una caja de herramientas que debieron olvidar los gitanos en los tiempos de José Arcadio Buendía, y nadie supo si fue por la gimnasia involuntaria, por el tedio invernal o por la abstinencia obligada, que la panza se le fue desinflando poco a poco como un pellejo y la cara de tortuga beatífica se le hizo menos sanguínea y menos protuberante la papada, hasta que todo él terminó por ser menos paquidérmico y pudo amarrarse otra vez los cordones de los zapatos. Viéndolo montar picaportes y desconectar relojes, Fernanda se preguntó si no estaría incurriendo también en el vicio de hacer para deshacer, como el coronel de Buendía con los pescaditos de oro. Ya el coronel ha muerto en este momento, ¿no? Pero llegó un momento donde el coronel hacía y deshacía. Miren cómo él va contando la historia y amarrando toda la historia de la novela. Amaranta con los botones y la mortaja. Recuerden que Amaranta dijo que se iba a morir cuando terminara de hacer su mortaja. Y estuvo desamarrándola en la noche y en la mañana volvió a amarrarla hasta que él dijo, ya está lista. Amaranta es la tercera hija de los Aureliano Buendía. ¿Dónde quedé? Fernanda se preguntó si no estaría incurriendo también en el vicio de hacer para deshacer, como el coronel Aureliano Buendía con los pescaditos de oro, Amaranta con los botones y la mortaja, José Arcadio II con los pergaminos y Úrsula con los recuerdos. Bellísima esa. Pero no era cierto. Lo malo era que la lluvia lo trastornaba todo y las máquinas más áridas echaban flores entre los engranajes si no se les aceitaba cada día, y se le oxidaban los hilos de los brocados y les nacían algas al azafrán de la ropa mojada. La atmósfera era tan húmeda que los peces hubieran podido entrar por las puertas y salir por las ventanas, navegando en el aire de los aposentos. ¡Qué cosa tan extraordinaria!, ¿verdad? Una mañana despertó Úrsula sintiendo que se acababa en un soponcio de placidez y que ya había pedido que le llevaran al padre Antonio Isabel, aunque fuera en andas, cuando Santa Sofía de la Piedad descubrió que tenía la espalda adoquinada de sanguijuelas. Se las desprendieron una por una, achicharrándolas con tizones antes de que terminaran de desangrarla. Fue necesario excavar canales para desaguar la casa y desembarazarla de sapos y caracoles, de modo que pudieran secarse los pisos, quitar los ladrillos de las patas de las camas y caminar otra vez con zapatos. Entretenido con las múltiples minucias que reclamaban su atención, Aureliano II no se dio cuenta de que se estaba volviendo viejo. Hasta una tarde en que se encontró contemplando el atardecer prematuro desde un mecedor y pensando en Petra Cotés sin estremecerse. No habría tenido ningún inconveniente en regresar al amor insípido de Fernanda, cuya belleza se había reposado con la madurez, pero la lluvia lo había puesto a salvo de toda emergencia pasional y le había infundido la serenidad esponjosa de la inapetencia. Se divirtió pensando en las cosas que hubiera podido hacer en otro tiempo con aquella lluvia que ya iba para un año. Había sido uno de los primeros que llevaron láminas de zinc a Macondo, mucho antes de que la compañía bananera las pusiera de moda, solo por techar con aquellas el dormitorio de Petra Cotés y solazarse con la impresión de intimidad profunda que en aquella época le producía la crepitación de la lluvia.
Pero hasta esos recuerdos locos de su juventud estrafalaria lo dejaban impávido, como si en la última parranda hubiera agotado sus cuotas de salacidad y solo le hubiera quedado el premio maravilloso de poder evocarlas sin amargura ni arrepentimientos. Hubiera podido pensarse que el diluvio le había dado la oportunidad de sentarse a reflexionar y que el trajín de los alicates y las alcuzas le habían despertado la añoranza tardía de tantos oficios inútiles como hubiera podido hacer y no hizo en la vida. Pero ni uno ni lo otro era cierto, porque la tentación de sedentarismo y domesticidad que lo andaba rondando no era fruto de la recapacitación ni el escarmiento. Le llegaba de mucho más lejos, desenterrada por el trinche de la lluvia, de los tiempos en que leía en el cuarto de Melquiades las prodigiosas fábulas de los tapices volantes y las ballenas que se alimentaban de barcos con tripulaciones. Fue por esos días en que en un descuido de Fernanda apareció en el corredor el pequeño Aureliano, y su abuelo conoció el secreto de su identidad. Le cortó el pelo, lo vistió, le enseñó a perderle el miedo a la gente y muy pronto se vio que era un legítimo Aureliano Buendía. Con sus pómulos altos, su mirada de asombro y su aire solitario, totalmente conectado con la descripción del primer Aureliano del primer capítulo, ¿no? Para Fernanda fue un descanso. Hacía tiempo que había medido la magnitud de su soberbia, pero no encontraba cómo remediarla, porque mientras más pensaba en las soluciones, menos racionales le parecían. Esto es porque Fernanda y Aureliano no se hablaban, porque él se había ido a vivir con Petra Cotés. De haber sabido que Aureliano II iba a tomar las cosas como las tomó, con una buena complacencia de abuelo, no le habría dado tantas vueltas ni tantos plazos, sino que desde el año anterior se hubiera liberado de la mortificación. Para Amaranta Úrsula, que ya había mudado los dientes, el sobrino fue un juguete escurridizo que la consoló del tedio de la lluvia. Aureliano II se acordó entonces de la enciclopedia inglesa que había vuelto a tocar en el antiguo dormitorio de Meme. Empezó a mostrarles las láminas a los niños, en especial la de los animales, y más tarde los mapas. Y como apenas podía distinguir las ciudades ya conocidas y las personalidades más corrientes, se dio a inventar nombres y leyendas para satisfacer la curiosidad insaciable de los niños. Este capítulo trata de ese reencuentro y de cómo este Aureliano va a servir después para ser el trampolín de la memoria, que es lo que pasa en todo este libro. ¿Qué se propuso García Márquez, creo yo? Se propuso decirnos que vivimos en nuestros familiares, que generaciones tras generaciones vamos de algún modo conectándonos con nuestros abuelos y con nuestros bisabuelos. Pero si él dice eso y lo explica así, termina siendo un señor de esos que hace árboles ancestrales, no, el árbol genealógico es una cosa, no, hay una gente medio cuántica, que dicen ellos cuántica, pero no saben nada de la cuántica porque es una ciencia muy difícil, sino que dicen, tienes que cerrar los capítulos de tu pasado porque un bisabuelo tuyo no te deja tener un matrimonio feliz. Sino unas cosas, no, los árboles familiares, las constelaciones familiares. Eso es, no, porque lo llaman ahora antropología cuántica. Es decir, estamos hablando de que, bueno, tú eres todas las veces que has sido y tal. Nada tiene que ver con la física cuántica, pero ahora le ponen cuántico a todo lo que no entienden. García Márquez utiliza la novela para generar
símiles, es decir, comparaciones y comparaciones y comparaciones. Y 100 años de soledad es una especie de matrusca. ¿Se acuerdan de esas muñequitas rusas que está una dentro de otra, una dentro de otra, una dentro de otra, una dentro de otra? Y cuando llegamos al final de la novela, que es el momento en el que se lee por fin y se puede entender el libro que escribió Melquiades, donde cuenta el final de la cosa exactamente mientras está ocurriendo, y un huracán se lleva la cosa y borra de la faz de la tierra la estirpe de 100 años de soledad. Cuando pasa esto, nos damos cuenta de que todo ha sido coordinado para que sea cíclico, ¿no? Y por eso a mí me gustan tanto los cuentos y las historias que comienzan con algo y terminan con lo mismo. Esto es la trama. Ustedes han visto una bufanda redonda. Hay unas señoras que tejen, que son brillantes, que terminan haciendo algo redondo. O no sé si han visto unos suéteres que hacen. Esta camisa que es grandota, tiene costura aquí, costura acá, hasta la pegaron por aquí, la pegaron por allá. Pero hay gente que va tejiendo en forma circular. Y después que llegan aquí es que le hacen las mangas. Y tú dices, ¿y cómo hizo esta señora para hacer este tejido? Que no está cosido por un lado, está tejido. Unos cobertizos gigantes que no están cosidos por los lados, sino que los tejieron de forma tubular. Algo así es lo importante que tiene la literatura al momento de construir una historia. Bien sea desde un cuento o mini cuento hasta algo tan complejo como una novela. Debemos darnos la oportunidad de que no se vean las costuras, de que sea un tejido completo y no sea una colcha de retazos. Nos pasa con los poemas. Cuando escribimos un poema, a veces, cuando le metemos una cosa en el medio, sentimos que es como un cuerpo extraño. Porque no estaba eso dicho cuando yo empecé a escribir el poema, sino que lo puse después. Entonces es como si tuviese un tercer brazo. Es más fácil y más importante borrar cosas que añadirle cosas a las historias. Por eso el momento de la primera escritura es tan valioso. ¿Y por qué no debemos comedirnos cuando escribimos el primer borrador? Escríbelo todo que después puedes borrar, porque es más difícil agregarle cosas a algo y que quede natural, que quede en el mismo sentido, con la misma energía, con el mismo hilo de pensamiento. Siempre repito lo de Picasso, que dice, Picasso que era un marxista, ¿no? Un marxista que vivió en París mucho tiempo. Ahí se vive mejor siendo marxista que en otros sitios. A menos que llegues al poder en cierto país bananero y se vive mejor que en cualquier parte, ¿no? Pero el marxista Picasso le preguntan que si cree en la inspiración, que es una cosa como etérea, ¿no? Entonces, una persona un materialista dialéctico que le pregunten, ¿tú crees en la inspiración? Tú dices, bueno, están las evidencias de la inspiración, ¿no? Y el tipo dice, sí, la inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando. No es que yo estoy aquí tomando café y me inspiré y ya vengo, no, ya cuando caminaste ya perdiste la inspiración. La inspiración tiene que conseguirte cuando estás pintando, entonces tienes que estar pintando todo el día. De repente llegó la inspiración en el momento que estabas pintando. Y lamentándolo mucho, la escritura es más o menos así. Por eso es tan importante escribir mucho, andar con una libretita. Yo pensé que era más fácil agregar que borrar nuestras asociaciones. En mi caso lo digo yo como más fácil. Cuando yo estoy escribiendo un libro, yo voy agregando, yo voy escribiendo, de repente hay un paso donde creo que faltan cosas por hacer y le agrego para que se vea más. Te pongo el ejemplo que cuenta García Márquez no sé si es en la biografía de Gerald o es en El olor de la guayaba, que es otro libro extraordinario que recomiendo que todos lean, una entrevista que le hizo Plinio Ployo Mendoza, amigo de él. Pero él dice que tenía un ejercicio. García Márquez primero escribía todas las mañanas. Se paraba a la hora que se le terminara el sueño, preparaba una jarra de café o se la tenía lista Mercedes, no sé, pero ya estaba el café y con café y la máquina de escribir escribía
hasta que eran las 12 del mediodía. Pero tenía una manía, y era que si se equivocaba tecleando, una máquina de escribir, él sacaba la página y la volvía a hacer otra vez. 100 años de soledad no fue escrita a mano, fue escrita en una máquina de escribir. Pero tenía el ejercicio de que si me equivoco con una norma ortográfica, o si me equivoco con una letra, o si hago tal, vuelvo por no echarle el liquid paper, por no estar corrigiendo encima, sino también por el ejercicio de repensar. Y él decía que en ese momento que volvía a escribir, la idea que tenía a veces le cambiaba. Y añadía otras cosas que no estaban en la hoja que votó. Entonces, el asunto es una palabrita que usaron la semana pasada alguien en un poema, no recuerdo quién, el rictus. Creo que fuiste tú que dijiste rictus. Ah, rictus. Sí, es una palabra terrible para usar en un poema, pero lo que significa es muy importante para un escritor. El rictus es una especie de trance, de conexión con la musa. Entonces, yo imagino, voy a lucubrar, que los pastores evangélicos que hablan lenguas tienen que orar bastante y conectarse para poder hablar más lenguas, ¿no? Porque no es que te llegue una vez, sino que tiene que ser si es el momento de la epifanía, de la conexión, y se da en cierto momento, mientras que más veces lo haga, más habla. Por eso a veces uno va para esas iglesias evangélicas de barrio que son maravillosas, donde está el Señor con una charrasca así gigantesca, ¿no? Y está el órgano y el parlante que ya no puede más con la cosa, y cuando están en pleno rictus, en pleno momento de la alabanza, que es como media hora bailando y cantando, empieza aquella señora de falda a decir, y la señora está conectada con su Dios en su momento, hablando todas las lenguas vivas que hay y las muertas también. Pero esa vaina debe de ser un trance extraordinario, porque supuestamente estás invadido por el Espíritu Santo. La gran escritora y poeta Sor Juana era más atea que yo. Juana, no, San Juan, Santa, no, la Santa, la que fundó las Carmelitas Descalzas, Santa Teresa de Ávila. Santa Teresa de Jesús. Santa Teresa de Jesús, los ateos terribles como yo decimos que era esquizofrénica, por supuesto. Pero sus conexiones con Dios, lo que ella describe en sus libros y en sus poemas, son de un goce sexual. Es decir, de la gran plenitud corporal y física del momento en el que Dios posee su cuerpo. Los ritos vudú se ve eso. Yo lo pienso. Entonces, yo digo, bueno, esa señora evangélica que va allá, no jode, y a los 20 minutos de charrasca empieza a hablar en lenguas y empieza a bailar y a moverse y a mover la cabeza. Esa señora debe estar en el éxtasis, pero eso se hace, supongo yo, ya cuando vas 2 o 3 veces a la iglesia. No va a ser el primer día que vas a la iglesia que te va a dar esa vaina. No creo que sea tan viral. O son años de ser evangélico hasta que llegas a dominar el asunto de que el Espíritu Santo te posea. Así es la escritura. Tenemos que escribir lo suficiente hasta que llegue el momento en el que la inspiración nos agarre trabajando. Y después, a mí me ha pasado, uno diga, como dice el humorista Álvarez Guedes, ¿no? Dice, coño. No, y esto lo escribí yo. Y cuando escribí yo esto, qué vaina tan buena. Me da como pena lo otro que escribí. ¿Y dónde salió esto? Yo estaba como clarividoso ese día. Y tiene que ver con los momentos de ansiedad, los momentos de nostalgia, los momentos de melancolía, con los momentos donde nos sentimos que estamos cargados de algo difícil y vamos al poema y el poema nos descarga, ¿no? Y uno dice, ay, como que respiré, pero nadie lo sabe, nada más uno mismo.
Y pasa, ¿cómo se llama? Cortázar él dice que él escribía sus cuentos como un exorcismo, que él el cuento lo perseguía y lo molestaba hasta que lo escribía y salía de él como si fuese un demonio, se exorcizaba de ese cuento. Porque se clavaba la idea y hasta que no la sacaran se quedaba. Entonces, mi invitación hoy es a que pensemos las tramas así, es decir, que intentemos darnos cuenta de que debemos escribir mucho y que siempre nos juguemos con la idea de reutilizar nuestras ideas. Bolaño, que lo he citado varias veces aquí, que es uno de mis escritores favoritos, dice que él escribía los cuentos de 3 en 3. Escribía 3 cuentos al mismo tiempo. Y la naturaleza de eso es que parecía que esos cuentos, cuando los estaba escribiendo, terminaban siendo como hermanos y se retroalimentaban las historias, aunque él sabía que no las podía juntar porque eran 3 historias diferentes, pero iba pensándolas y soñándolas al mismo tiempo. ¿Eh? Como secuencia. Sí, él dice una cosa muy curiosa, escribe de 3 en 3, de 6 en 6 o de 9 en 9. Pero claro, Bolaños era demasiado irónico, ¿no? En estos días salió una entrevista que le hicieron a su hijo Lautaro, que ya es un hombre, y le preguntan, ¿cuándo es el último recuerdo que tienes de tu padre? Bolaños murió a los 49 años de insuficiencia hepática y no bebía, solamente que se le dañaron sus hígados. Y dijo, me acuerdo de mi papá sentado en una computadora jugando, ¿cómo se llama? Age of Imperial de Microsoft, que era un juego muy bueno de los años 2000. Y todo el mundo, y ponen un meme del tipo, y ustedes piensan que yo estoy escribiendo, lo ponen así en una computadora, yo creo que estoy jugando videojuegos. Porque hay momentos para todo, ¿no? Pensemos entonces en la trama y asumamos la escritura como un misterio, es decir, escribamos bastante, no importa que después lo votemos, no importa que no vaya a quedar eso al futuro. Mira, yo he escrito poemas que están en otro contexto que escribí hace 10, 12 años y que no sabía que iban a estar en otro libro, pero están allí, y cuando quiero escribir o cuando estoy terminando un libro, me da por revisar todos los papeles que tengo, donde tengo todo lo que he escrito a mano, y puede ser que algo de lo que abandoné, que no metí en un libro, estaba escrito, era para este último libro que estoy haciendo. Entonces, escribamos mucho, todo lo que podamos. Se nos hace más tarde, así que vamos a la lectura, ¿verdad? Tenemos un poema, los obligué a escribir poemas hoy. El que quiso, ¿no? El espejo, ¿verdad? El que veíamos en el espejo. Bueno, ¿tienen prosa o...? Yo quiero empezar porque me siento mucho más lectura para que vengan a buscar, por favor. Dale, que estés a la derecha, hoy comenzamos por la derecha. La semana pasada comenzamos por la izquierda, ¿cuándo fue? Me tengo que... Yo lo titulé... De oruga a mariposa. Mi capítulo de bebé a niña es una página en blanco. No tengo recuerdos. No tengo recuerdos por lo que aquí me estancó. Mi libro inicia desde que era una niña contemplando en el espejo mi cono perfilado, dividiendo mis dos luceros negros y la provocativa cereza con destellos, armonizando con mis dulces dorados, con mis bucles dorados bellos y mi cuerpo de niña como una capilla. Inventaba juegos y me divertía. Me encantaba hacer morisquetas y terminaba con danzas y piruetas. Y contaba cada amanecer para transformarme en mujer. De adolescente, notaba mis perlas pectorales crecientes como los capullos que a la luz florecen, sujetados fuertes a las manos de su madre para no caerse. Mis sueños e ilusiones eran un infinito jardín con flores de jazmín. Y periódicamente el mar rojo se desbordaba, distorsionando mi silueta, y mis perlas pectorales aumentaban mientras una corona de púas atormentaba mi cabeza. Y comprendí que era una maravilla, representaba el abono para concebir vidas, Moza, hermosa, con bella silueta, atractiva y muy esbelta,
reflexionando desde la introspección, la ambivalencia afectiva con el corazón. Y me examiné de todo y de rete, contemplando mi logro universitario. Era diciembre, sonaban muchos cohetes y recibí muchas felicitaciones y lindos comentarios. Pensaba en mis metas y que Dios y la vida me premiaran con gratificantes sorpresas. Y vestida de blanco, me percibí bella, radiante, una mezcla de sentimientos invadió mi corazón. Estaba cumpliendo uno de mis sueños y no podía con tantísima emoción. También contemplé cómo mi abdomen se convirtió en un globo gigante mes a mes y de nuevo apareció la ambivalencia afectiva, pues iba a concebir un bebé y cumplía una de mis perspectivas que profundamente cambiaría mi vida. Después de cierta edad, me veo como una señora y así me dicen, señora, ya he visto muchas auroras y ahora no brillo igual. Tuve que comprender que es una etapa de mi ciclo biológico vital y afronto los 60 con mayor nostalgia y melancolía que a los 40, especialmente añorando o describiendo lo que queda de relativa juventud. Me centré en la apariencia y lo demás muy poco lo tomaba en cuenta, hasta que florecieron la aceptación, la gratitud y la sabiduría y la experiencia, y me invitaron a acoger este y los ciclos venideros con dignidad y conciencia, adaptándome a los cambios físicos y de vida con una actitud positiva. Y se acentúan las canas, las manchas en la piel, pérdida de masa muscular y flacidez, y contemplo cómo continúa yéndose lo que queda de juventud con rapidez. Probablemente viva en aislamiento, en soledad, y aparezcan enfermedades como la pérdida de memoria. Por eso estoy tomando las previsiones cuidadosamente desde ahora. Y trato de vivir con plenitud, satisfecha y llena de alegría el resto de mi vida. A mi edad se siente seguridad, confianza y libertad, haciendo caso omiso a lo que digan los demás. Y espero disfrutar la etapa que precede al final de mi ciclo vital, donde mi piel, como tierra de desierto, árida y agrietada por las caricias del sol, y mi cabeza, atiborrada de espuma de mar, anuncian mi inminente partida celestial. La viviré y aceptaré con gallardía y resiliencia, pues me estoy preparando desde hoy para adaptarme a los cambios apresurados de esta etapa, pero conservando en mi memoria y alma mis momentos de felicidad y mis lágrimas. ¡Qué periplo! ¿Perdón? ¡Qué periplo tan grande, de niña a adulta! En algún momento me pareció que hablabas de, sobre todo en la parte de la juventud y hasta que llegó el embarazo, me parecía demasiado cuento de hadas, es decir, demasiado perfecto. Ojalá que tu vida haya sido tan perfecta. Yo espero que sí, te lo mereces. Pero siempre nos conectamos más con las arrugas que con lo liso, ¿no? Es lo que nos pasa en el cine, ¿no? Regularmente nos ponemos del lado del que sufre. Me gustó cómo asumiste un tercio del texto cuando empezaste a hablar de la vejez. Y después te pusiste muy reflexiva, correcta, adecuada, como si el texto estuviese escrito para llevarlo a un colegio y que la gente aprendiera algo de la vida. A veces, y eso quizás se aprende con dolor, la vida no nos enseña nada. Es decir, a veces la vida solamente es para vivirla. No es una escuela, no es la universidad de la vida y no te gradúas de estar vivo. Creo que es lo contrario. Tienes un talento natural para la rima, tienes un conocimiento, un léxico, un lenguaje bastante amplio que te sirve para conectar con tu talento para la rima. Yo no le hago asco a la rima porque me parece que la rima es una de las cosas más bellas que tiene nuestra lengua, una de las más difíciles para hacerla bien, eso sí. Por eso escucho el texto con rima y no me causa rechazo. Me gusta
cómo te has diferenciado y a pesar de que el texto rimado no es un texto infantil. Podrías intentar en algún otro ejercicio no rimar, a ver cómo te va. Solamente decir el consentimiento. Porque sé que la rima te ayuda a sentir, ¿cierto? La rima es un vehículo que nos ayuda a expresar lo que sentimos. Y cuando decimos las cosas rimadas, parece que estamos diciendo las cosas de manera más delicada, más sensible. Pero sería interesante que hagas otro ejercicio, el ejercicio que vamos a dejar hoy, sin rima, a ver cómo te va, para ver cómo te desenvuelves. Aún así, a pesar de que el final de tu texto es una especie de mensaje moral, como una moraleja, creo que antes de la moraleja me gustó más cómo se formaba, ¿no? Aquella cosa de viene la enfermedad, de tal, que creo que es una certeza para todos. Y la manera en que lo asomaste me pareció interesante. Es así como las etapas de la vida: bebé, Sí. niña, adolescente, señorita, señora, vieja. Bueno, hablo de las etapas de la vida, se habla de mirar. Claro. No hay papel, o sea, del embarazo, las etapas de mi vida. Quedó bien. Eso se entendió perfectamente. El compañero viene por primera vez. Segunda vez. Ah, ok. ¿Y si te le... Él es el primo. Ajá. Ajá, primo, ¿vos hiciste la tarea? Mi primer escrito. Sí. Ok. Sí. ¿Cómo se llama el primo? Germán Marrufo. Sí, mi primer escrito, y estoy aquí para que me ayuden por completo a crecerme porque quiero empezar a escribir. Ok. Empiezo con Espejo del Baño. Jugando béisbol en la calle de la tienda La Victoria de Bellavista con mis amigos del barrio. Tocaba mi turno al bate y le faltaba la mitad de la parte de agarre. Al momento de realizar mi primer bateo, pasaba por mi lado una señora en ese preciso momento, al tirar con toda mi fuerza el bate para ligar mi primer hit, no logré mi deseo. Debido al fuerte impulso del bate, salió disparado, golpeando la cabeza de la señora. En ese momento, mis amigos la socorrieron por la sangre que salía de su cabeza. La llevaron a mi casa para prestarle los primeros auxilios. Yo de apenas 12 años, al ver cómo sangraba la señora, vamos a ubicarme. Debido al fuerte impulso del bate, salió disparado, golpeando la cabeza de la señora. En ese momento mis amigos la socorrieron por la sangre que salía de su cabeza. La llevaron a mi casa para prestarle los primeros auxilios. Yo de apenas 12 años, me pierde aquí cuando... Ok, al ver cómo sangraba, corrí a la casa de un vecino, salté la cerca para llegar al patio de mi casa, para esconderme en el baño. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que mi tío Gustavo, que estaba de visita en mi casa, curó la cabeza de la señora. La llevó al baño, donde me encontraba entre unas ropas sucias, temblando de miedo. Al sentir la entrada de una persona al baño, busqué mirar por una pequeña rendija de la ropa. Sorpresa para mí, era la señora, viéndose en el espejo del baño la cura de su cabeza. Luego de toda normalidad en la casa, salí del baño, recibí el regaño de mi tío, quedando siempre para mí miedo en ese espejo destartalado que al mirarme en él
solo reflejaba el rostro de la señora con la herida en la cabeza. De allí en adelante, al entrar al baño, no miré nunca más ese espejo, solo reflejaba en él la cara de la señora. Pido perdón a la señora y al espejo. Me gusta lo de pedirle perdón al espejo. Hay unos tropiezos en la prosa. Las veces que hablas de la sangre, la mencionas varias veces, cuando podrías, si lo relees, intentar hacer la prosa más ágil, eliminando las veces que mencionas sangre y refiriéndote a ella. Por eso mismo existen las oraciones copulativas, es decir, porque si tenemos una idea, lo que hacemos es empatarlas con otras oraciones. Esas oraciones se arman con el I, con la O, pero también tienes las oraciones que son hechas con el que también se conectan, se convierten en oraciones subordinadas, y tenemos oraciones adversativas como las que utilizas con el pero, para no referirte a la misma cosa. Es decir, cuando hablas de la sangre, bueno, la sangre que corría por su cabeza, y después no hay que seguir mencionando la sangre, sino intentar conectarlo. Me pasó lo mismo cuando hablaste de la casa. Salía a mi casa, saltaba para llegar al patio de mi casa, por ejemplo, en el patio de mi casa puedes decir mi patio, no tienes que nombrar mi casa, porque ya sabemos que tienes una casa, que está por allí, que hay ciertas conexiones. Me pasó después en el final, repites la idea de la imagen de que te ves en el espejo, y después dices que no quieres ver el espejo porque ves a la señora. Ya sabemos que te ves en el espejo, que cuando te ves en el espejo ves a la señora. Entonces lo repetiste muy, muy cerca, como para dejarlo claro. Pero en la literatura a veces es mejor no ser muy específico. Alguien decía sobre la poesía que la poesía no debía explicar, sino implicar. Es decir, meter a la gente en el asunto para que después de que te metí en el mollejero lo entiendan. Esto lo hacen los antropólogos, es decir, los antropólogos prefieren, antes que explicar, antes de que les expliquen qué es la cosa, meterse dentro de la comunidad, vivir con la comunidad e implicarse. Después, así es que se usa la ayahuasca, qué buena. Pero hay que vivir la experiencia, no es que te la expliquen. Germán, de todas maneras, la imagen final de pedirle el perdón a la señora y al espejo está muy bien. Creo que el concepto cumple con el ejercicio, además lo hace de manera lúdica, divertida, y conecta con la infancia, así no sea una historia real de tu infancia, que sí es real, pobrecita la señora, pero si no fuese una historia real, el pretexto de ir a la infancia, de encontrarse con los miedos y de objetualizar miedos en el espejo es vital e importante. Lo que hay es que corregir los tropiezos que tienes en la redacción para que sea más ágil. Carmencita, ojalá que te mejores, amiga. Yo estaba temblando, me siento mal. Hasta el próximo jueves. Cuidado con las escaleras. Ajá. El ejercicio se lo pasó a la... Mi nietecita tiene el cabello color miel. Mi amor, Chao. Chao. Hasta luego. Carmen Alicia Hernández. Sí. Bueno, yo sigo en mi empeño de tratar de hacer poemas, ¿no? De tratar de hacer un poema, aunque sea uno en mi vida, es mi objetivo principal. Por eso te admiro tanto, porque hacer poemas yo creo que es una de las cosas más gloriosas que hay. Entonces, se llama Reflejo en el espejo. Dice, frente al espejo, mi rostro titubea. No soy una imagen fija, sino un instante que se elige a sí mismo. La luz me reconstruye en silencio, fotón por fotón, como si el universo ensayara mi forma con la paciencia de quien aprende a amar. Me miro y entiendo, no hay borde entre el adentro y el afuera.
solo un tejido que respira, donde cada mirada es un comienzo. Quizás el reflejo no repite, sino que propone una versión de mí que aún no ha dejado de expandirse. Y sonrío porque sé que existo mientras sigo cambiando. Mira, hiciste una descripción hermosa del espejo, ¿no? Cómo te reproduce fotón por fotón. Eso me pareció interesante. Y lo de el cambio, ¿no? El mutarse. Un poco lo que dice Borges, ¿no? Que eso de verse en el espejo en diferentes momentos es un choque, es algo que nos impresiona y que nos permite conocernos. Estoy contento con tu texto, muy feliz. Me hiciste feliz al escribirlo. Qué bueno. María Dolores. María Dolores. Son las 5:38. Tenemos que apurarnos porque tenemos que entregar el teatro a las 6. Y aquí no es como allá que queda gente. Aquí hay que cerrar porque si no nos metemos en problemas. Ok. Fragmentos de cristal y memoria, lo titulé. ¿Quién soy yo? Eterna pregunta inseparable de la imagen que refleja la superficie del agua. Visión especular fascinante y aterradora que me lanza a la cima de saber quién soy y me hunde en el abismo del no ser. Ser o no ser, ante el encuentro y también ante el desencuentro, con esa superficie que me muestra y que también me distorsiona en un mundo al revés, que me pasea por la atracción y el temor al mostrar mi mejor o peor versión, donde realidad e ilusión se codean y se fusionan, aterrándome ante el central encuentro con mi reflejo en el río. Oh narciso de los mitos, condenado a no saber quién eres, huyendo fútilmente del reflejo de tu propia imagen, ante la ilusión de la perfección que puebla tu imaginación. Desde el sueño incurable, atávico y lento, de la imagen especular de la simetría de tu cuerpo, que la bruja con su magia intenta reiterar, y Alicia se aventura a traspasar, danzando entre realidades múltiples, poniendo a prueba su identidad en un atisbo de autoconciencia, confrontando versiones de sí misma y de su propia realidad, susceptible de ser definida por el exterior. Juego constante entre lo superficial y lo profundo, arquetipo colectivo entre intersticios de profundidad, metáfora visal del viaje por la vida, proceso de inevitable confusión, descubrimiento y confrontación. Espejo reflectante de mis juicios, maestro del artista, guía de la transformación continua que reflejas la verdad aunque no la reconozcas. Que multiplica al referente original, que me invita al encuentro con quien soy, al voltear los ojos hacia mí y tomar cuerpo allí donde no estoy. Espacio que al iluminar con una linterna me muestra mundos que creo desde la autocreación de un Dios. Telarañas especulares que impiden ver lo esencial, imagen fragmentada, multiplicidad del ser. Complejidad de mi existencia, recurso que inventa mi propia visibilidad, reflejo de mi propia vida. Salvo, el poema está muy bien, es bastante extenso. Lo que hiciste fue mucho más que un espejo, hablaste del quién soy, ¿no? Y por eso el espejo era quizá la metáfora perfecta para generar imágenes. Pero me quedo con esta idea de esta definición del espejo que hiciste, cuerpo donde no estoy, ¿no? Me gustó mucho. Dices 3 veces un adjetivo muy fuerte que se queda en la memoria, que es especular.
No sé si la que está en el medio la cambias para que... Pues eso de telaraña especular me encantó, la última vez que lo utilizaste dentro de la... Eso me fascinó. Pero me hizo ruido cuando lo dijiste la segunda vez. Ay, ese adjetivo que es tan difícil y tan raro, que aparezca varias veces en el poema, quizás es difícil. Pero estoy muy contento con ese texto también. Creo que es un buen texto y que tiene mucho que ver con tus búsquedas ontológicas y contigo misma. Como me encantó cuando hablaste de eso, de la ancestralidad, lo mezclaste, el quién soy definiéndonos como lo anterior también, ¿es cierto? Y las referencias literarias intertextuales también muy bueno, que te referiste, claro, a Alicia y después te referiste a otra persona, pero no noté, a Narciso. Ajá. Bueno, mi primera reina babilónica. Déjeme ver porque estoy ronca primero. Gracias por el feedback, porque yo estoy intentando escribir por eso. Por ahí van los tiros, sigue por ahí. Y no es sencillo para mí. Muy bien. Bueno, yo lo que hago más son poemas. Mis alas eran fuertes, mas poco a poco han ido, perdiendo en los embates su antigua agilidad. Tienes que hablar más duro. En otro tiempo el miedo me era desconocido, porque resta a las almas su potencialidad. No entendí lo que dijiste. Pero el golpe imprevisto de los vientos adversos agotó mi energía y abatió mi valor. Y esa amarga tristeza se diluye en mis versos, que ayer fueron voceros de esperanza y amor. No te puedo dar una opinión porque es que perdí mucho. Tenés que hablar más duro. Estoy ronca. Ah, es que está ahí ronquita. Ay, qué pena. ¿Quiere que lo repita? Léelo, María. Si se le entiende la letra... No. Mis alas eran fuertes, mas poco han ido, perdiendo en los embates su antigua agilidad. En otro tiempo el miedo me era desconocido, porque resta a las almas su potencialidad. Pero el golpe imprevisto de los vientos adversos agotó mi energía y agotó mi valor. Y esta amenaza, esta amarga tristeza se diluye en mis versos que ayer fueron voceros de esperanza y amor. Gracias. Muy bien. Sí, pero está bien. Me gusta esa idea de esa nostalgia hacia lo perdido, físico y emocional, ¿no? Como una conexión en ambas cosas. No vi mucho el espejo, pero quizás es porque estaba viendo el espejo. Profe. El espejo. ¿Quién eres? ¿Por qué me persigues? Voy en cualquier dirección y me sigues. Estás muy atento a mí, a mis movimientos, gestos, miradas, pero no me dices nada. Ese silencio de tu mirada que me persigue me querrá decir, está atenta, vive el presente, no te apresures, porque después llegará un cansancio que te frenará por algo que siempre alcanzarás. Tu silencio me impacienta, a veces me quema, pero no me quedo quieta, porque creo que algo que estás gestando para aliviar mi desconcierto, para aliviar mi desconcierto, te pienso como mi amigo fiel, que pueda acudir a él en cualquier jornada y chequear cuándo pasar y cuándo avanzar. Y así te visualizo como mi espejo noble que siempre está allí, observando todo lo que hago, mirándome fijamente, y aunque estás rígido y fijo, me ayudas y mucho. Siempre antes de salir, te miro y me despido de ti, como aquel que me dio su último voto de confianza al decirme, ya estás lista para la jornada. Vete, no te falta nada.
Y sí, eres como un amigo fiable, estás allí para ser consultado. Repites lo que yo digo, no me juzgas, no me maltratas, solo mi imagen retratas. Nunca te puedo ignorar, pues en cada salida te tengo que consultar. Eres tan útil y atrevido que sin ti no he salido. Cuando me acerco a ti, espejo, no me siento repetida, sino arrepentida de saber cuánto me has ayudado y yo te he ignorado. Y por raro que parezca, eres la pieza que más uso y no por abuso, al contrario. Me facilitas mis actividades porque para salir tú me das el visto bueno de partir. Ok. Hay como 3 cosas que decir, las digo rápidamente. Al principio me cautivó la idea del espejo como un elemento voyerista que te seguía. Eso me cautivó, pero después se volvió bueno. No sé, los voyeristas regularmente tienen una cosa como sádica y eso lo hace interesante. Creo que hay 2 textos, seguro, no sé seguro, me desmentirás, pero siento que escribiste la primera parte en un momento y después te pusiste muy positiva y hasta rimaste en la segunda parte del texto, o quizás lo escribiste en 2 momentos. La parte rimada, como les digo, la rima no me molesta, pero siento que dices cosas que te obliga la rima y repites ideas que no quedaron bien dichas primero porque la rima te acortó. Se podría sintetizar, por ejemplo, el de la salida. Eso de que te encuentras con él al salir y él te da el visto bueno, ha dicho 2 veces en el texto, y los 2 está como sometido a la rima, y yo creo que podrías eliminar la rima y hacerlo más potente, decirlo una sola vez. Es una buena idea para un texto por sí solo. Es decir, esa relación con el yo o con ese objeto que yo he definido para aprobarme, para ser, ¿no? Ese empujoncito en la puerta antes de salir. Es una buena idea que creo que no está conectada con el del boyerista que te persigue a todos lados y que te mira, y que es más borgiana esa idea de que el espejo te persigue, de que el espejo... Borges le tenía... Bueno, ustedes leyeron los 3 poemas al espejo y él tenía cierto respeto, odio y abominación al espejo. Podrías hacer 2 textos, primero el boyerista y el otro, intentar limpiarlo un poco. Pero la idea de que te mira al salir es una buena idea para la literatura. Hasta un cuento sale de ahí. Me estoy acordando tu nombre, ya va. Cecilia. ¿Verdad la canción de Fito Páez? ¿La escuchaste? Todavía no he dominado el miedo escénico, ¿ok? Traté de hacer un texto un poquito humorístico. Dice así: el señor espejo. Un señor espejo, el doble de mi tamaño, convive conmigo en casa igual que otros más pequeños. Son de mi extrema confianza, tanta que les he permitido demostrarme lo desagradable que es ver una boca desdentada riéndose, la mía. Me coloqué prótesis. Influyen en mi glamour. Desterré las minifaldas. Como ven, es preciso y sincero. No me esquiva la mirada. Nos miramos frente a frente sin parpadeo. Seguro me conoce tanto o más que mi madre. Ya debe saber cuántos pelos me quedan en la cabeza. Mirándolo, me delineo los labios. Con precisión él marcó las arrugas como huellas en mi rostro para recordarme los besos de mi amado. Si estoy triste, quejumbrosa, lo refleja sin contemplación, para que yo note lo fea que me veo. Es crudo, cruel, pero realista. Cuando canto,
no canta conmigo. Sin embargo, me imita, me sigue y acompaña. El señor espejo tiene sus debilidades. Se cuida de no alterarme, porque con solo un empujoncito que le dé, le puedo volver añicos el alma. Le atemoriza los relámpagos, pero yo lo cubro con mi mejor manta. Tengo la esperanza que cuando me toque volar alto, él me obsequie un pedacito de su brillo para ver si, como en los tiempos de la conquista, puedo negociar con San Pedro mi ingreso al paraíso. Así que cuento contigo, mi querido señor espejo. No aplaudimos. No aplaudimos. Decimos que nos gusta y por qué nos gusta. Ok. No, si tenemos algo que decir, nos decimos, Cecilia, nos gustó por esto. No aplaudimos, todos querían aplaudir, pero no. Cecilia, brillante, de principio a fin. Muy sabroso, humorístico. Cambiaría prótesis por plancha, que es más divertida. O por dientes postizos, que también es como un poco... prótesis es como muy, no sé, muy técnico. Es lo adecuado, ¿no? Pero en el lenguaje vamos hacia allá. En el final, le vuelves a decir señor espejo que está en el título, ¿no? Sí, está en la No. Estoy pensando en el cierre, que es delicioso, pero le falta un guiño de humor. Piénsalo. Claro, hay que terminar con humor. Sí, Le falta una última sonrisita deliciosa. Y me encantó lo de como en los tiempos de la colonia, de la conquista, porque, bueno, mira todo lo que dices solamente con una línea. Es extraordinario. Yo estoy muy contento con tu texto. Está bien. Ok, el mío es... No, tenemos 6 minutos. Oh, Dios mío. El mío es cortico. Mi encuentro con el espejo. Yo te conozco. Te conozco desde que eras un niño travieso, con energía inacabable, curioso, ávido por aprender de todo lo que te rodeaba. Te conozco desde que eras un adolescente irreverente, rebelde, sin reglas y con más libertad que restricciones. Te conozco desde cuando te cansaste de esa vida agitada que llevabas y decidiste sentar cabeza y formar un hogar. Te conozco cuando luchaste por ser responsable y aunque te costó un poco, lo lograste formando una familia maravillosa. Te conozco en el dolor de perder físicamente a tu madre, tu padre, y seguir adelante con una parte del corazón marchita que se fue recuperando cuando llegaron tus nietos. Y mírate ahora, con tu cabeza blanquecina, orgulloso de tus hijas, de tus logros, de tu matrimonio, de ser quien eres. Sí que te conozco. Y ahora, vamos, acompáñame, que en el poco camino que nos queda, nos faltan cosas por hacer. Muy bien, el discurso motivacional del texto, el reconocimiento de algunas cosas importantes de la vida. Extraño, como le dije a Nora, los baches en el camino descritos con más dolor, pero cuando nombraste el dolor de la pérdida física de tu madre y de tu padre, creo que hiciste empatía en el texto. Correcto. Mira que sería más eficiente si hubieses mencionado antes, en alguno de los recuerdos, a tu madre o a la madre del personaje. No estoy diciendo que sea tu historia, ojalá que sí, pues tiene un final muy lindo, siempre se le desean buenas cosas a la gente. Pero si en uno de esos espacios hubieses dicho, te conozco, con el beso del hogar, tal, y después conectas con la muerte, se hace más emotivo, ¿no? Una cosa conecta con la otra. Está como aislado, importante, pero
aislado entre todas las cosas buenas que le suceden al Porque lo personaje. hice personal. ¿Ah? Porque lo hice personal. O sea, Claro, pero- mi reflejo en el espejo era personal. Y por supuesto metí todos los capítulos que tenía que ver con mi persona. Pensémoslo como literatura en este momento, antes de, no como contexto autobiográfico, sino es decir, no es para este texto, puede ser para otra oportunidad. ¿Ok? Cuando mencionamos cosas potentes, como la muerte de un ser querido o la vejez, etcétera, en un panorama de cosas buenas que pasan, y metemos una cosa mala, o una cosa no natural, pero dolorosa, termina sobresaliendo al resto del escenario, es decir, porque lo vemos desde afuera, es decir, lo vamos a ponerle zoom a la cosa. Pero si logramos enraizar lo bueno y lo triste, cuando sale lo triste se vuelve más emotivo en un texto. Es decir, estamos hablando estoy hablando de un recurso retórico, es decir, ¿cómo hacemos para que retóricamente en el momento en el que mencionas ese recuerdo del momento del dolor, de la pérdida de tu padre, de tu madre, se haga más emotivo? O quizás no enfocarnos allí, sino hablar de la memoria infantil, el padre y madre y los nietos, hacer como una conexión pero anterior, es decir, te falta algo que te relacione a ti mirándote ahora en tus nietos. Fíjate que en ese momento triste metí la parte de mis nietos para compensar la parte de tristeza, ¿no? Pero bueno, es bueno la parte de comenzar con esa del ser querido también. Pero sí, nos tenemos que ir. Vamos a escuchar a los dos que faltan. Disculpen que... Ajá. Okay. Bien. Hay problemas con la vejiga. Ok. Eso no lo veo en el espejo. Bueno, voy a leer un poco rápido para ver si puedo decirlo completo. Comienzo con un siguiente epígrafe. Así pues, el paroxismo sería el momento previo al final, es decir, no el del final, sino el que está justo antes del final, justo antes de que ya no haya nada que decir. Esto de Jean Baudrillard, de su libro El paroxista indiferente. Comienzo. Hoy nos miramos sin ser los mismos, como si nos negáramos a hacerlo. Precedía la realidad en un lugar y ahora no siento tu desvelo de espejo desnudo. Quien lo prodiga y ahora me acecha no es el carcomer del tiempo el ciego verdugo. Es un bucle que imanta mis deseos al clic, atando el índice al teclado, sintiendo la tristeza en toda mi mano, y en ti te depara sucesión y olvido. Hoy nos miramos sin ser los mismos. Nada se refleja en ti ni en el abismo. No hay dualidad, ni clonación, ni Xerox, ni doppelganger. Solo el horizonte viralizado, infinito líquido de pantalla y red. Luego de todo, y acá la gracia de la ausencia, ya no somos los mismos y ya no nos miramos. Me gustaría explorar esa idea del desvelo del espejo desnudo, que lo nombraste, me pareció importante. Y después parece que está reflejando una vida llena de monotonía, ¿no? Aquella cosa del espejo, ordinario. No hay espejo. El espejo, ya no nos miramos al espejo, sino que miramos en la pantalla. Miramos la pantalla. Y el asunto de la Xerox me Xerox gustó. es con Ajá, sí, la empresa. la empresa de fotocopias y de fotocopia. Muy bien. Y sí, pero sentí precisamente eso, ¿no? Esa nostalgia y el problema de la monotonía y de la realidad cotidiana que nos ha alejado del mirarnos, del observarnos. Y es un texto en prosa poética y es corto, y ya nos vamos. Está bien. Antes de que nos echen. Gracias. No, es que no nos echan. Tú no trajiste el cuaderno, siempre traes su cuaderno. La tarea es muy sencilla. Vamos a leer un texto de García Márquez, brillante, un texto que yo quiero que ustedes lean, que se llama
Ay, ¿cómo se llama ella? Isabel viendo llover en Macondo. ¿Isabel? O... no es Isabel. Es Amaranta viendo llover en Macondo. Ay, no me acuerdo el nombre de la mujer. Es una mujer. Y deseo que hagamos un poema sobre la lluvia o un cuento sobre la lluvia, en base a ese texto que se llama Amaranta o Úrsula viendo llover en Macondo. Bueno, sí lo voy a pasar, por supuesto. Sí, lo voy a pasar. Y después, bueno, hacemos Gildardo viendo llover en Maracaibo, viendo llover en Port Royal, donde queramos estar viendo llover. Isabel viendo llover en Macondo, es el nombre del texto. Isabel viendo llover en Macondo, bueno, nosotros vamos a ver llover en alguna parte, con esas mismas imágenes deliciosas que utiliza el maestro García Márquez. Así que vámonos, salgamos para que nos vean salir.